El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Primera de Samuel 2:12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran dos jóvenes que permanecían en el templo toda la vida, pero no tenían conocimiento de Dios. Como hijos del sacerdote tenían ciertos privilegios, mis amados hermanos. Estos privilegios ellos podían utilizarlos para honrar a Dios, mas sin embargo no los utilizaron bien, no supieron aprovecharlo. Estos dos hijos de sacerdote se burlaban de la gente. Estos dos hijos de sacerdote tenían en poco las ofrendas del Señor. Estos dos hijos de sacerdote tenían en poco la iglesia de Dios. Y no les importaba nada de lo que Dios podía haberles mandado. Leamos primera de Samuel capítulo 2 versículo 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El sacerdote Elí tenía ya designado una porción de lo que como sacerdote a él le correspondía. Según Levítico 7, ya Dios había establecido la porción del sacrificio que el adorador podía dar al sacerdote. Pero Ofni y Fines no respetaban eso, sino que ellos, como eran los hijos del sacerdote, iban y decían: no, esa parte la mejor, démela para mí. Y no contentos con la parte que les correspondía, seguían pidiendo algo más. Y tenían como en poco, no les importaba que eso le pertenecía a Dios y que por lo tanto tenía que haber respeto por las cosas santas del Señor. Dios dice en su palabra que era muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, era grande este pecado porque tenían en poco las ofrendas que eran de Dios y no les importaba tratarlas o manejarlas como ellos querían. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente, hermanos, hay así que no valoran las cosas que son de Dios y las tienen en poco? Menosprecian lo que Dios les da. Esto era un pecado terrible delante del Señor, pero esta era una de las cosas que estos jóvenes hacían. Tenían en poco o menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero otra cosa que hacían, que era muy grave, hermanos, era que se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del templo. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Pero Elí era muy viejo, o sea, su padre, el sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Habían en el templo, en el tabernáculo de reunión, había mujeres que iban allí para servir al Señor. Había mujeres que habían dispuesto sus corazones para ir y atender, quizás limpiar, quizás hacer alguna cosa en la casa del Señor. Pero estos hombres se aprovechaban de su posición, como eran hijos del sacerdote, y el sacerdocio era por descendencia, ¿no? Los hijos de Aarón, recuerdan, eran sacerdotes, los hijos de Elí también. Entonces ellos se aprovechaban de su posición para hacer pecar a aquellas mujeres teniendo relaciones con ellas. Y esto era un pecado muy grande ante los ojos del Señor. Los hijos de Elí no respetaron la casa de Dios. Los hijos de Elí no les importaba la casa de Dios.
Y así, hermanos, en estos tiempos también hay gente que no respeta la casa de Dios. Hay gente que piensa que la casa de Dios es el lugar para encontrarse una parejita de enamorados. Hay gente que piensa que la casa de Dios es un lugar cualquiera o como cualquier otro. Y no hay ese respeto ni ese amor por la casa del Señor. Lamentablemente Elí no puso orden en su casa. Elí, dice la Biblia que Elí les llamó la atención, que Elí les habló y les habló fuerte. Pero saben, hermanos, estábamos en el antiguo pacto y en el antiguo pacto habían leyes establecidas. Y Elí no solo tenía que llamarles la atención, tenía que hacer algo más que llamarles la atención. Tenía que sacarlos de allí. Y según la ley había algo muy fuerte para estos jóvenes. Y eso no lo hizo Elí. Entonces Dios tuvo que llamarle la atención muy fuertemente a Elí porque no supo gobernar su casa ni criar a sus hijos en el temor a Dios. Dios le manda un mensaje a Elí de que iba a terminar con toda su casa por su mala conducta. Veamos por favor 1 Samuel 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran, mis amados hermanos. No podemos esperar que Dios honre nuestras vidas si nosotros tampoco lo honramos a Él. Dios nos va a honrar en la medida en la que nosotros lo honramos. Los hijos de Elí no lo estaban honrando a Dios, lo estaban deshonrando. Y Elí también, por permitir eso en sus hijos, eso era una deshonra para Dios. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Mire el castigo que vino sobre Elí y sobre toda su descendencia. Este castigo vino por un motivo, porque Elí no supo gobernar bien su casa y sus hijos no tuvieron respeto ni reverencia en la casa del Señor. Nosotros tenemos que aprender esto, hermanos. Y quiero aprovechar esta oportunidad para dar una advertencia, para dar un consejo a las hermanas, ya sean solteras o ya sean casadas. A veces, así como los hijos de Elí, hay hombres que se aprovechan de su posición en algunas iglesias. Hace como unas 2 semanas tuve que atender el caso de una hermana que me contaba cómo ese pastor de esa iglesia se había aprovechado de una señorita de su iglesia, creo que de menos de 18 años, y él era ya un hombre mayor y casado y todo esto. Hay hombres que de pronto están en un ministerio y que no tienen temor de Dios. Y ya ahí va en el conocimiento y el temor de Dios que tengan las hermanas de la iglesia. Yo recuerdo que cuando estuvimos nosotros también en Quito y Chember, hubo un hombre que se sacó a una de las hermanas de nuestra iglesia y le destruyó su hogar, hermanos. Le destruyó su familia. ¿Y por qué? Él decía, y yo no sé de dónde se había sacado una credencial donde decía que él era un misionero, que él era un pastor. Y según él enseñaba la palabra, pero lo que le enseñaba la palabra, lo que estaba haciendo era conquistando a esa hermana que era esposa de otro hermano. Y le destruyó su hogar, hermanos. Le destruyó su hogar.
Hay hombres que no tienen temor de Dios y lo mismo mujeres que no tienen temor de Dios. Entonces nosotros, si amamos a Dios, debemos de tener respeto y reverencia por Dios y también por la persona que está a nuestro lado como esposo o como esposa. Mire, Fines y Ofni no tenían temor de Dios. Buscaban a las mujeres que estaban sirviéndole al Señor allí para a ellas hacerlas caer. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, tener mucho cuidado. El otro día llegaba una pareja a pedirle un consejo a mi esposo porque su hermana había estado siendo seducida por un hombre que dizque era un tremendo predicador, un hombre de Dios, pero era un hombre casado que tenía a su esposa en Quito y sin embargo andaba conquistándola a la hermana de esta pareja. Se aprovechan de su posición, se aprovechan quizás de los dones o de los talentos que Dios les puede dar, porque Dios nos da dones, hermano, y quiero que sepa que los dones son irrevocables. No significa que porque alguien de pronto se pare y predique bonito, eso usted le hace creer que eso es un hombre o una mujer de Dios. No. ¿Sabe lo que le demuestra que un hombre o una mujer es de Dios? Sus frutos. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que predique lo conoceréis. No por lo que cante lo conoceréis. No por lo que profetice lo conoceréis. Sino por sus frutos. Entonces, usted quiere conocer a una persona, usted tiene que ver su comportamiento con su pastor, su comportamiento con su esposo, su comportamiento con su esposa, su comportamiento como hijo, como padre, como trabajador. Hay tantos factores que nos ayudan a conocer a las personas. Pero no es necesariamente que predique o que enseñe bonito. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, y tener mucho cuidado, porque la palabra del Señor dice que hay gente que se viste de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que andan tratando de llevarse a la gente que tiene temor de Dios. Debemos de tener mucho cuidado y generalmente esta gente busca a los nuevos, a la gente que no conoce de Cristo. Yo recuerdo cuando recién me convertí, venían personas a decirme, vámonos de esta iglesia, porque en esta iglesia no está el fuego del Espíritu Santo. Vámonos a esta otra iglesia, vámonos, porque allá hay. Y yo recuerdo, hermanos, que una vez yo me fui a una de estas iglesias que me llevaban, y porque era nueva, no conocía y todo esto. Y cuando me voy, desde que voy llegando, me dice, sáquese los zapatos. Me saco los zapatos, entro sin zapatos, arrodíllese, me arrodillo. Se ponen a orar y decían que en las horquillas estaban los demonios. Mire, tremenda cosa. Y yo cuando ya empecé a conocer más del Señor, yo le dije a esta persona, yo no voy a ir más a su iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me enseña otra cosa. Y esta persona dice, ¿me permite orar por usted? Sí, ore. Reprendo ese espíritu de lectura de la Biblia. Así oró, hermanos. ¿Cómo va a creer semejante cosa? O sea, que leer la Biblia estaba mal. No. Sí, en la Biblia es que nosotros nos damos cuenta de la verdad en la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, tengamos presente esto. Ofni y Fines fueron dos jóvenes que no respetaron la casa del Señor, que hicieron lo que les dio la gana en la casa del Señor y que por eso los juicios de Dios vinieron sobre ellos. Amén. En esta noche, el tema que yo les he traído es el respeto por la casa de Dios. Quiero que veamos otro versículo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que nos lleva a mostrarnos cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de la iglesia del Señor, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ofni y Fines se condujeron bien o mal en la casa de Dios. Lo hicieron mal. ¿Honraron a Dios o no lo honraron? No lo honraron de ninguna manera. Ahora, solamente haciendo lo que hicieron Ofni y Fines nosotros y respetamos la casa de Dios. Hay otras maneras, hermanos, en las que nosotros irrespetamos la casa del Señor. Y yo le voy a nombrar unas cuantas
para que usted piense por un momento cuál de estas usted practica y que tiene que dejarlas de practicar cuando estamos en la casa del Señor. Amén. Una de las maneras de irrespetar la casa de Dios es cuando tenemos, voy a hacer la idea de que este pañuelo es mi celular. Está la predicación ahí, los hermanos escuchando y todo suena. Ahí me escriben. Y dale con otro mensaje. Yo no sé qué es lo que miran ahí, si es un mensaje o la foto de la novia. Pero ahí están, dale con ese celular. Y acá está que se predica la palabra del Señor y algunos hermanos están ahí con el celular. Esa es una manera de irrespetar la casa de Dios, hermanos. Porque mientras se está predicando, yo no les estoy predicando sueños, visiones o cosas que son mías. Les estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, la palabra del Señor sí debe ser atendida con mucho respeto, con mucha reverencia, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando usted venga a la iglesia y esté escuchando la palabra del Señor, apague el celular. Dígale a los hermanos o a la persona que le quiere llamar: mire, en este horario no me llame, porque es mi tiempo de aprender la palabra de Dios. Yo necesito estar quieto, necesito estar quieta, sin interrupciones, para aprender la palabra de Dios. ¿No ve que la palabra de Dios es la que nos da la vida eterna? La palabra del Señor es la que va a durar en nuestros corazones para toda la vida. Las palabras que nos mandan por los celulares nos dura un día, 2 días, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Son 2 horitas, de 7 a 9 de la noche. Dedíquelas para aprender la palabra de Dios. Y es una manera de respetar la casa del Señor, de no tener irreverencia a la palabra de Dios. Otra manera como nosotros irrespetamos la casa de Dios es cuando en el momento de la predicación o en el momento de la alabanza nosotros empezamos: oye, ¿y cómo te fue anoche? Por acá: oye, ¿y si ves a la hermanita cómo viene con ese vestido, esa falda roja con esa blusa melón? Oye, ¿y qué te parece el peinado que se ha hecho el hermano Javier? ¿Qué te parece? Mira, ¿no es cierto? Oye, ¿y qué te parece el corte de pelo que se ha hecho el hermano Johan? ¿No es cierto? Y están ahí que conversan y todo eso. Imagínense, hermano, mientras están algunos en adoración, algunos están conversando, riéndose, jugando, distrayéndose. Yo escuché, hermanos, de una iglesia donde mientras estaban orando, una pareja de enamorados se estaban besando. Mire, inclusive ese tipo de cosas. Mientras estaban orando, todos con los ojos cerrados, esa pareja y atrás que se besaban. La iglesia del Señor no es un lugar para irse a estarse besando ni cosas por el estilo, los enamorados, hermanos. Eso es un irrespeto por la casa del Señor. Conversar, reírse, jugarse. Espere que termine el culto y ahí converse y ríase todo lo que quiera. Pero mientras estamos en el culto, estamos para aprender la palabra del Señor. Amén. Otra cosa que puede ser un irrespeto a la casa de Dios, un irrespeto a la palabra del Señor, al tiempo de adoración, es que usted viene y se sienta y ahí se quedó dormido todo el culto, hasta que ronca. Algunos ya les han tomado hasta fotos en pleno sueño y ni aún así con el flash de la cámara no se despiertan. Mi esposo dice que él fue a una iglesia a predicar, donde el pastor, mientras se estaba predicando, el pastor andaba con una botellita de agua, así como esta, y le había hecho un huequito aquí. Y a todo el que se dormía le hacía así en la cara, cosa que ahí le caía un poco de agua y se despertaban. Y también tenía otra persona tomándole fotos, cosa que a todo el que se dormía le revelaban esa foto y la publicaban en el cartel de la iglesia.
Imagínense usted, entonces ahí los hermanos estaban, ahí viene el pastor, despiértate, se despertaban enseguida. Bueno, nosotros no tenemos que necesitar que haya un pastor que tenga que echarle agua en la cara, ¿no es cierto? Nosotros no necesitamos que alguien nos esté tomando fotos. Vamos a la casa del Señor, nos interesa la palabra, nos interesa la adoración, despertémonos. Yo entiendo que hay algunos porque tienen un trabajo muy pesado durante el día, bueno, vienen un poco cansados y todo lo demás. Pero hay otros, hermanos, que en cambio no es eso, sino que se quedan viendo televisión hasta las 2 de la madrugada, se levantan medio ahí con sueño y vienen a terminar de dormir en la iglesia. Entonces eso no está bien, hermanos. Usted acuéstese temprano, a las 11 de la noche ya está bien que se acueste, pero no 2 de la madrugada. Hasta de mal genio se pone si está. ¿Qué tanto puede ver en la televisión hasta las 2 de la madrugada, hermano? Está bien las noticias, quizás por ahí una película sana que no demore más de 40 minutos o 1 hora, pero hasta las 2, imagínese usted. Y después ese programa le quitó toda la atención, le quitó todas las fuerzas, todas las energías que usted tenía y ya no viene con esa atención, con esa lucidez, con ese deseo de aprender la palabra, porque ya hasta que se duerme por la película que le quitó el tiempo. Entonces, eso también, hermanos, es una manera de irrespetar la casa de Dios. Es como que le decimos, Señor, para mí más importante es esta película y mañana me voy a dormir en la iglesia, no importa. Hermanos, tenemos que pensar que Dios sabe lo que nosotros sentimos. Dios nos conoce. Y no necesitamos decirle para que Él sepa lo que está pasando por nosotros. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿La película o Dios? Entonces no se quede hasta las 2 de la madrugada viendo película. Para los que lo hacen, acuéstense temprano y puedan estar despiertos durante el culto. Otra manera de irrespetar, hermano, la casa del Señor. A veces los hermanos están todos atentos cuando suena y empieza el uno, no sabe de quién es, el otro, otra vez, nadie sabe de quién es hasta que saca el uno ya el celular y empieza a conversar libremente, ¿no? Ese celular, ni chatee, ni converse por celular en la hora del culto, apáguenlo. 9 de la noche termina el culto, préndalo. Díganle a la gente, llámame a esta hora. Yo le digo a las personas, ¿quiere llamarme, hermano? Llámeme a mi casa de 10 a 11 de la noche. Ahí le contesto el teléfono. Pero en los horarios de culto, no. Y mensajes tampoco. Los mensajes los contesto durante el día. Entonces, también se irrespeta cuando no se les enseña a los niños a comportarse en la casa de Dios. Cuando no se les enseña que la casa de Dios es el lugar de adoración. A veces en pleno mensaje, hermanos, los niños están corriendo por aquí, corriendo por allá. Hace poco el hermano Euclides, con mucho amor, cogió un balde de pintura y trató de pasarle allí a esa pared de allí, pero esa pared estaba muy sucia, puras manitos ahí puestas en esa pared, manitos chiquitas. Pero ya era negro eso de tantas manitos sucias allí en esa pared. Ya se ve mejor porque él hizo ese arreglo. Pero miren, nosotros tenemos que enseñarle a los niños. No, los niños no van a aprender así nomás. Hay que enseñarle. Mijito, esta es la casa de Dios. Por favor, no ensucien las paredes. A veces yo he tenido que decirle, por favor, no se lleven esas pepitas tan lindas de allí, porque el hermano que trajo esos bonitos adornos le costó para traerlo y lo hace porque ama la obra del Señor. Entonces no hay que esperar que el pastor les llame la atención. Ustedes enséñenle ese respeto por las cosas en la casa de Dios. Amén. Y también enséñenle a los niños desde chiquitos a sentarse, a escuchar la palabra, que hay tiempo para jugar, pero hay tiempo para estar en la casa del Señor y atender y adorar. Amén. Yo creo que los niños sí aprenden si poco a poco se les va enseñando. Amén. ¿De qué otra manera tenemos en poco la casa de Dios? Cuando llegamos a la casa de Dios, pero en lugar de llegar a adorar, llegamos a dar chisme.
hacer una crítica. Usted, si alguien se le acerca con esas intenciones, usted tiene que poner un alto. Porque nosotros nunca llegamos a la casa de Dios. No debemos llegar a la casa de Dios para hablar mal de nadie. Dígalo conmigo, yo no debo ir a la casa de Dios a hablar mal de nadie. Nosotros estamos en la casa de Dios para motivarnos, para animarnos, no para dañarnos ni para destruirnos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y respetamos la casa de Dios, si usted quiere decir algo de Paulita, dígalo mejor. Si usted quiere decir algo de la hermana María, dígalo mejor. Si usted quiere decir algo de la hermana Julia, dígalo mejor. No se fije de pronto solo en las cosas malas, porque al fin de cuentas, hermanos, aquí todos tenemos defectos, todos. No hay una persona perfecta, no lo hay. La casa de Dios no es para chismes, ni para críticas, ni para nada de estas cosas. Es para animarnos, para exhortarnos si algo está mal, para hablarnos con amor y motivarnos a crecer. Y de esa manera nosotros respetamos la casa de Dios. ¿De qué otra manera se irrespeta la casa de Dios, hermanos? Cuando venimos a la iglesia, y esto no va con dedicatoria para nadie, porque ni siquiera he pensado en nadie. Es más, creo que esto no se da aquí, pero tengo que decirlo. Es cuando se trata de llamar la atención con trajes o con movimientos sensuales. Esa es una manera de irrespetar la casa de Dios. Es como cuando Ofni y Fines se buscaban a las mujeres y les hacían caer en pecados sexuales. Así. Nosotras las mujeres somos mujeres de Dios. A ver, díganlo conmigo. Yo soy una mujer de Dios, santa y pura. Y así debemos de vestirnos, y así debemos de caminar, y así debemos de cualquier movimiento tiene que ser algo que nos llame la atención, que no sea algo sensual. Porque la iglesia está llena también de varones, pero esos varones no son ángeles, no están ya con cuerpos glorificados, son varones. Que si alguien anda mostrando más de lo que tiene que mostrar, le va a afectar a sus hermanos que son hijos de Dios. Entonces, una manera de respetar la casa de Dios es vistiéndose decorosamente, no usando faldas por acá, no usando ropas o vestidos que muestran acá, que son así con unos escotes grandototes, o faldas que tienen una abertura que da casi hasta arriba, y cuando se suben a los buses, ay, ya, se ve todito pues. Y si van, por ejemplo, 5 hermanos en ese bus, y van 2 hermanas allí y se suben con esa falda y los otros hermanos van atrás, imagínense, hace pecar a su hermano, porque de pronto su hermano va pensando en cosas santas cuando tiene que ver. Entonces, a veces no es culpa ni de los varones, sino de las mujeres, por lo que están mostrando. La casa de Dios debe ser respetada. Y no solo la casa de Dios, hermanos. Yo creo que en todo lugar a donde nosotros vamos, debemos de vestirnos con la mentalidad: me voy a ir, pero voy a tener una cita con Jesús. ¿Cómo le gustaría a Jesús que yo ande vestida? Y así nosotros nos cuidamos, hermanos. Por último cuando se irrespeta la casa del Señor, cuando se usa la casa de Dios como excusa para salir de su casa, pero realmente se va a otra parte. Solo, mami, me voy a la iglesia, pero mentira, no se va a la iglesia, se va a ver con el novio o con la novia. ¿Cómo demostramos respeto y amor por la casa de Dios? Cuando nosotros ofrecemos a Dios sacrificio que agrada al Señor. Romanos 12:1.
Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuándo agradamos a Dios en su casa? ¿Cuándo mostramos respeto por su casa y amor por nuestro Dios? Cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, cuando vivimos en santidad y cuando vivimos en pureza. ¿De qué manera más respetamos la casa del Señor, hermanos? Escúchenme bien. Cuando cuidamos los utensilios que son de la casa del Señor y no los destruimos. Cuando cuidamos los utensilios que hay en la casa del Señor y no los destruimos. Y si nosotros no respetamos la casa de Dios, no amamos la casa de Dios, no hacemos valer la casa de Dios ni las cosas de Dios, imagínense, si nosotros no honramos, tampoco vamos a recibir honra de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.